En este proyecto hablaremos de las diferentes ramas o corrientes de pensamiento que se nos presentan por la misma era o relativamente cerca en el tiempo, lo cual las relaciona de la manera en que evolucionan o se ayudan entre sí, para así poder generar pensamientos importantísimos para la humanidad en la era contemporánea y hasta después, hasta donde estamos ahorita en la actualidad, que tienen ideas muy diferentes y están caracterizados de diferentes maneras, así como también va a haber varios pensamientos importantes en la historia del ser humano, como puede ser el marxismo, la crítica o el poder de descartar, de cierta manera, las creencias espirituales o religiosas, que para esos tiempos era algo impensable, y un poco de la mano con esto también veremos el existencialismo, que fue bastante importante para que el tipo de pensamientos religiosos o espirituales puedan ser más debatibles o discutibles entre la gente que lo veía impensable. Notaremos, aparte de las características que tienen en común todos estos pensamientos o corrientes entre sí, también las características individuales que tiene cada pensamiento, y así lograr identificarlo o englobarse sin dificultad, porque a la vez que la época influyó en todas estas ramas que tuvieran similitudes, también características que las diferencian unas de las otras, ya que una te puede hablar de algún sistema político, como la otra te puede hablar en la forma en la que existimos, y son completamente diferentes. La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. La primera corriente que surge en este periodo es el idealismo alemán, que inició con el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel y sus principales exponentes, los filósofos alemanes Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Schilling. Esta corriente propone que el fundamento del mundo es una cierta idea absoluta, objetiva, que existe antes de la aparición de la naturaleza y del hombre. La idea absoluta atraviesa tres etapas fundamentales. 1. El desarrollo de la idea en su propio seno, en el elemento del pensamiento puro. 2. El desarrollo de la idea en forma de ser otro. 3. El desarrollo de la idea en el pensamiento y en la historia, en el espíritu. La filosofía contemporánea también propone una crítica al modelo platónico cristiano. Por ello, los filósofos de esta época regalaban a segundo plano o rechazaban enteramente las concepciones alrededor de las creencias de carácter religioso o espiritual. Criticaron nociones como la moral, que principalmente es criticada por Friedrich Wilhelm Nietzsche, y la metafísica occidental, alejándose de la necesidad de probar la existencia de Dios, y por último, las ciencias. La filosofía contemporánea alega que no se puede estandarizar las cosas, igualándolas y quitándoles su particularidad. Las principales corrientes y autores de la filosofía contemporánea son el marxismo, la cual es una doctrina y teoría social, económica y política basada en la obra de Karl Marx. Fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX caracterizado por su presentación de radical fidelidad al lo dado. Existencialismo es un movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que los seres humanos en forma individual son los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Positivismo lógico o neopositivismo es una corriente filosófica que sigue el modelo de las ciencias naturales. Su método científico constaba de la verificación empírica y el análisis lógico del lenguaje. El marxismo es el conjunto de doctrinas derivada de la obra de Karl Marx, quien fue un filósofo y periodista alemán, y de su compañero Friedrich Engels, quien lo ayudó en muchos de los avances de sus teorías. El principal argumento en el que se basa el marxismo es el que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y por tanto debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Ver comunismo. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores. De ahí que Marx, para fundamentar su teoría, se apoye, entre otras cosas, como es su conocida la tasa de plusvalía,
Resumen, según el marxismo, el capitalismo debe de terminar, porque es nocivo para la clase trabajadora y el sistema debe de cambiar. El origen del marxismo se dio en el siglo XIX. Las corrientes del pensamiento humano estaban divididas en dos campos opuestos, el idealismo y el materialismo. Para los pensadores idealistas, la sociedad, el pensamiento o la cultura son independientes del desarrollo concreto en el que se desenvuelve la historia humana. Para el materialismo, en cambio, el mundo materialista es lo único real. Además, lo podemos conocer por medio de la observación y en la experimentación. El desenvolvimiento de la naturaleza se debe a sus propias leyes aplicables y comprobantes y reproducibles científicamente. La idea más importante del materialismo es la unidad de la materia. Toda manifestación de la naturaleza es reproducible a un cuerpo o un objetivo compuesto por átomos, protones, electrones, etc. Y por lo tanto, las mismas leyes generales que se deducen de la naturaleza se aplican a la sociedad humana y al pensamiento, puesto que el ser humano forma parte del mundo material. Nuestra conciencia, el pensamiento y la reflexión, por muy ideales o espirituales que nos parezca, son el producto de un órgano material físico, el cual es el cerebro, el producto más elaborado y evolucionado de la materia. En este contexto, la filosofía marxista estuvo profundamente influenciada por aquella de Hegel. En ambas, el concepto de la realidad se refiere que siempre al contexto histórico-social y al mundo del hombre, que teniendo una estructura dialéctica cambiante y llena de contradicciones, se encamina hacia una perfecta realidad consciente. El existencialismo. El existencialismo es una de las corrientes más importantes de la filosofía contemporánea, el cual tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó hasta aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. El existencialismo fue fundado por el filósofo Søren Kierkegaard, quien es de nacionalidad danesa, y su análisis se centra en la condición humana, la libertad, responsabilidad individual, emociones y por último el significado de la vida. Generalmente se considera el padre del existencialismo al filósofo Søren Kierkegaard. Sin embargo, el padre original del existencialismo es el filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien fue el primero en adoptar este término para describir su propia filosofía. Esta corriente filosófica no se trata de una escuela filosófica sistematizada, sino sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional y su debida focalización en la naturaleza de la existencia humana. Algunos de los exponentes más importantes del existencialismo son Albert Camus, Simone de Beauvoir, Miguel Unamuno. Estos autores en particular se dedicaron a la búsqueda del sentido como motor de la vida auténtica, en el cual destacaban la importancia de la libertad individual. En sus obras abordan temas como el carácter vivencial, ligados a los dilemas, estragos y contradicciones de la condición humana, así como lo absurdo del vivir, la insignificancia del ser, el dilema en las guerras y el eterno tema del tiempo, libertad, relación entre Dios y hombre, el ateísmo, la naturaleza del hombre y por último, la vida y la muerte. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas existencialistas. Primero, el existencialismo cristiano o teísta. En este se divide en dos categorías, el cual es el religioso y el espiritualista, y su principal representante es el filósofo Kierkegaard. 2. Existencialismo agnóstico. Es un existencialismo en el cual la existencia o no de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana, y su principal representante es el filósofo Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Lógico. El positivismo lógico es una escuela de pensamiento, la cual surgió principalmente de un grupo idealista llamado el Círculo de Viena, el cual nació a comienzos del siglo XX en Austria. Esta corriente niega la realidad objetiva independiente de la experiencia sensible. Su principal exponente es el filósofo alemán Moritz Schlick, quien es líder y fundador de la Escuela Europea de Filósofos Positivistas. El Círculo de Viena estaba formado por Moritz Schlick, quien es su fundador, Herbert Hegel, Johann Christoph, Kurt Gödel, Hans Hahn, Otto Neurath, Friedrich Waismann y Rudolf Carnap. Las características principales del positivismo lógico que adoptó el Círculo de Viena son el empirismo total.
Se refería a que se apoyaba de los recursos de la lógica moderna y de los logros de la física moderna. Un empleo de la lógica simbólica, la cual fue usada como una herramienta para deslindar entre los distintos lenguajes y sus relaciones, tanto en sus aspectos formales como en su contenido o referencias a lo real. Un rechazo a la metafísica y a la teología, una restricción del dominio de la filosofía, y por último, un fisicalismo que todos los enunciados empíricos pueden ser expresados en el lenguaje de la física, el cual fue la premisa principal a favor de la unidad de la ciencia. La escuela del positivismo lógico reafirmó al método científico como la única forma válida de conocimiento, al contrario del positivismo tradicional, el positivismo lógico, se basó en lo empírico. Para los neopositivistas, se puede aprender sobre el mundo que no sea a través de los métodos de las ciencias empíricas. Para eso, el filósofo Slick formuló la teoría anticientífica de la inexpresividad del contenido, según la cual la experiencia inmediata que formó nuestro contenido del saber no puede comunicarse con algún otro individuo. Después de este repaso acerca de la filosofía contemporánea, la cual es aquella que abarca las distintas corrientes filosóficas que surgieron entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta hoy en día, la primera corriente que surgió en este periodo filosófico es el llamado idealismo alemán, el cual inició con el filósofo alemán Georg Wilhelm. Bueno, en esto podemos concluir que esta tiene una gran variedad de ramas de la filosofía. Uno de los varios ejemplos acerca de estas distintas ramas es el materialismo dialéctico. Este antes mencionado es una corriente filosófica la cual define la materia como la base de la realidad, independientemente de si ésta es concreta o abstracta. De esta forma, elimina el factor que concede una superioridad de la materia frente a la conciencia. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Bueno, además cuenta con múltiples ideas, siendo esta etapa bastante importante para la filosofía, teniendo en cuenta que estas ramas son capaces de relacionarse gracias a que estuvieron situadas en la misma era, e igualmente como resultado, muchas de estas ramas tuvieron la oportunidad de poder evolucionar debido a que estas ramas se ayudaban unas a las otras para que así pudieran surgir importantes pensamientos, siendo otorgados a la humanidad tanto en la gran era contemporánea así como hasta ahora en la actualidad, las cuales estas ramas siguen obteniendo ideas bastante diferentes. Además, cada una de estas están caracterizadas de diferente manera una a la otra. También en este repaso se observaron distintos pensamientos bastante importantes, como lo puede llegar a ser el marxismo, el cual es el principal argumento en el que se basa el marxismo, es el capitalismo, que es un ecosistema económico cuya estructura es errónea y por tanto debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de propiedades burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. También se consiguió la crítica o el poder descartar de algunas maneras las distintas creencias, ya sean espirituales o religiosas, las cuales para estos tiempos era algo impensable. También vimos algo un poco relacionado con esto, lo cual viene siendo el existencialismo, el cual fue una rama de suma importancia para el tipo de pensamientos religiosos espirituales, ya que gracias a este pudieron ser temas más debatibles o discutibles entre la gente que lo llegaba a ver de una forma impensable. Y ya, eso sería todo por parte de la conclusión y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Timoteo Dael González Jiménez, mi matrícula es 2043292 y yo hice la redacción y recopilación de información para la parte del marxismo en el video. Buenos días, mi nombre es Kinam Yael Nevares Ríos, mi matrícula es 204-3534 y yo hice la recopilación y redacción de la información para el video de filosofía contemporánea. Gracias. Hola, soy Luis Patricio Ríos Ramírez, mi matrícula es 2043506 y hice la parte de la conclusión y también grabé el video. Hola, mi nombre es Fabián Gustavo Jardo, mi matrícula es 2043388 y yo hice la conclusión. Soy Víctor Emilio Martínez Gómez, mi matrícula es 2043684 y yo hice la introducción. Hola, mi nombre es Regina Moreno Núñez, mi matrícula es 24339. Mi trabajo fue la redacción
y recopilación de información para el video de existencialismo y positivismo lógico, aparte de la grabación y la edición del video.